caso es que el Sapiens Sapiens se hizo el dueño del planeta y hoy todos descendemos de este homínido. Este homínido, lo que sí que tenemos claro, el Sapiens Sapiens, que empezó a habitar las tierras ibéricas, las tierras aquí en Europa. Estamos haciendo una visión de Occidente, no la que tendría que ser más universal, introduciendo a China. Y en la península ibérica tenemos los principales yacimientos prehistóricos que existen en toda Europa, principalmente en el norte, con Altamira, estas pinturas que vamos a ver, y Atapuerca desde el punto de vista de la ciencia más antropológica. También veremos las pinturas y la forma de vida que tenían en la costa levantina, que se distinguía radicalmente de sus vecinos del norte. Bueno, aquí tenemos el resto más antiguo que existe en la península ibérica de este Homo antecesor que os comentaba que vivía allí en Atapuerca, en Burgos. Bueno, son maravillosas las reconstrucciones que hacen hoy en día de estos huesos. Se encuentran con dos huesos que son capaces de remodelar toda la cara. A este le llaman Miguelón. Está en Atapuerca, que os recomiendo visitar el Museo de la Historia de los Orígenes, ¿no? Y le llaman Miguelón porque en aquella época, cuando lo descubrieron, Miguel Indurain acababa de ganar uno de sus tours y decían que había cierto parecido entre Miguel Indurain y Miguelón. Bueno, la verdad es que lejos de ese rostro afable que tiene Miguel Indurain, hemos de considerar, como os decía con Lucy, que estos como antecesor también practicaban ritos como el canibalismo. No tenemos muy claro si es por necesidad, porque había carencia, o por algún ritual, como podría ser en todos los casos. La mandíbula más antigua de España. Aquí tenemos en la cima del elefante, posiblemente estos primeros homínidos que fueron poblando estas cuevas, en la que aparecieron las primeras representaciones pictóricas, una vez que dejaran esta vida, como habíamos comentado, de nómada, y viviendo al aire libre, con lo cual no podían tener un rincón donde plasmar su arte, podríamos decir, y abandonasen toda lo que era la industria más funcional y empezaron a producir objetos para la ornamentación. Ya los objetos que fabricaban no eran únicamente para despellejar, sino que podían ser para distinguirse socialmente quién era el jerarca y quién mandaba en la cueva, donde empezaron a refugiarse habitualmente estos grupos de homínidos que cada vez iban creciendo más en comunidad. No vivían siempre en estas cuevas, pero sí en los momentos en los que la inclemencia del tiempo así lo pedían. En invierno nos quedábamos en las cuevas y en verano pues nos íbamos a acampar al riachuelo más cercano, siempre con mucho ojo de que no viniese ningún animal más grande que nosotros a devorarnos. Aquí estaríamos en el 100.000 antes de Cristo, en estas cuevas de Málaga, donde empiezan a encontrarse restos de industria lítica. A eso le llamamos a los restos de piedras que aparecen en estas cuevas, que servirían pues para rasgar, ¿no? Como decíamos, la piel del animal, y luego pues que sirviese eso para abrigarse, ¿no? También para cortar las piezas del animal y comerlo. Curiosamente, es poca conocida la cueva de Nerja, aunque salió en la serie mítica de Verano Azul del 42.000 a.C. Allí están investigando las pinturas artísticas, y veis que lo pongo en cursiva, más antiguas de la historia, porque ahora lo preguntaremos, ¿realmente quién establece que esto es arte y no es arte? Esto es un pez, con lo cual podemos considerarlo artístico. ¿Por qué? Si es un pez lo consideramos artístico. Si son únicamente rayas encerradas en un contorno, ¿es arte? Bueno, hoy consideramos arte al arte abstracto, porque no puede ser eso también arte, ¿no? Con lo cual es difícil datar cuáles son las primeras pinturas artísticas y también es difícil saber por qué los homínidos empezaron a dibujar imágenes que consideramos artísticas, como esta, que también está en las cuevas de Nerja, en la que aparece ya pues un animal astado. ¿Es esto arte? Vamos a discutirlo cuando veamos las cuevas de Altamira pintadas en este paleolítico superior. Las más antiguas a lo mejor van al 25.000 a.C. y la sala de los bisontes hacia el 12.000, 15.000 a.C.
Como hemos dicho, estos homínidos pues, pasaban temporadas en estas cuevas, ¿eh? Luego vivían en cabañas o cuando había buen tiempo se iban al río. Lo que permitió esto también es que cambiara su dieta. Introdujeron también el marisqueo, la recolección de frutos, y eso parece que aumentó nuestra capacidad craneal y se fue desarrollando, como decíamos, el lenguaje, y al mismo tiempo el sapiens se convertía en el homínido hegemónico. El sapiens construyó en este momento del paleolítico, del 30.000 al 10.000 a.C., los siguientes, o podríamos diferenciar sus manifestaciones artísticas entre el arte mueble, el arte que se puede transportar, que es movible, la arquitectura megalítica, los menhires, los dólmenes, los cromlechs, y la pintura rupestre. Siempre hemos pensado que esto se hizo con una intención mágica religiosa. Las estatuillas para mejorar la fecundidad con este factor mágico, los Stonehenge o dólmenes para marcar los lugares importantes o quizá los enterramientos, y las pinturas, como ahora veremos, pues también responderían a una serie de intenciones mágicas, religiosas o quizá también de otro calado. Ahora lo veremos, como estamos diciendo, siempre respondiendo a este ámbito cultural y geográfico europeo. El arte del Paleolítico, en esta zona de Eurasia, donde decíamos destacan las manifestaciones de todo lo que es la cornisa cantábrica y el suroeste de Francia. Vamos a empezar por la pintura rupestre y vamos ya a preguntarnos qué es lo que pintaban, cómo pintaban, ¿por qué pintaban? ¿Únicamente para decorar la cueva? ¿Para qué pintaban? ¿Qué intenciones habían detrás de estas pinturas? ¿Solo pintaban o había también un trasfondo mágico o incluso político? Vamos a intentar poner una serie de ejemplos de estas pinturas que se hacían en la península ibérica, tanto las de la cornisa cantábrica como las del Levante, para ver sus diferencias, sus parecidos y poder establecer, pues, a lo mejor alguna idea. La mayoría de ellas tienen en común que pintan animales y muchas de ellas son escenas de caza, el 98% de las pinturas rupestres. Las más importantes que se han encontrado fueron las de Lascaux, hasta que en el siglo XIX se descubrieron en España las cuevas de Altamira, que cambiaba radicalmente la historia que habían construido en ese momento los franceses sobre la evolución del hombre y la evolución del arte prehistórico. Bueno, aquí vemos las grandes diferencias que existen entre las pinturas de la cornisa cantábrica y las levantinas, ¿verdad? Las primeras abundan todavía mucho más lo que son los animales de gran tamaño, y en las segundas aparecen normalmente más figuras humanas muy estilizadas, no son tan realistas como los bisontes de Altamira, y casi siempre son monócramas. En las otras, en la cornisa cantábrica, aparece la policromía, y también en el suroeste de Francia, como en las cuevas de Lascaux. Como digo, hasta el siglo XIX, las cuevas más importantes y más antiguas y con más calidad que se encontraban en Europa. Luego fueron superadas por las pinturas de Altamira, y fue por eso por lo que costó tanto demostrar que eran ciertas las pinturas de Altamira. No estaban dispuestos los franceses a perder el número uno, el primer puesto de calidad y antigüedad en las manifestaciones pictóricas que habían hecho los seres, los homínidos que habitaron estos lugares. Vemos estos animales que había en la época, como estábamos comentando, la procesión de animales, que le llamamos a estas pinturas de Lascaux, que están pintadas con muchísima calidad, aprovechando también los espacios que tiene la propia cueva, las pequeñas protuberancias que tenían, pero es que no tiene nada que ver con lo que vamos a encontrar en Altamira. Bueno, aquí tenéis el plano de la cueva, que lamentablemente hoy ya no se puede visitar. Ya sabéis que han hecho la neocueva, ¿no? Donde es una reproducción exacta y se puede visitar perfectamente. Tenía la entrada y justo a la izquierda estaba la sala más importante, la sala de polícromos. Pero es que también el resto de la cueva también estaba pintada, y además también desde un tiempo anterior al de los polícromos, ¿no? Con estos bisontes tan famosos, esta
representación de los animales que cazaban y compartían el espacio estos sapiens que vivían en Cantabria. Aquí se aprecia muy bien, ¿no?, cómo aprovechan el volumen de esta protuberancia de una forma muchísimo más elaborada y evolucionada, podríamos decir, que las cuevas de Lascaux, a pesar de estar realizadas bastante tiempo antes.